escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Coincidiendo con los inicios de la actividad presencial de las agencias inmobiliarias en estas primeras fases de la desescalada y la vuelta a lo que vamos a llamar la nueva normalidad, también el mercado de compraventa de viviendas tras el confinamiento por el COVID-19, la Unión de Créditos Inmobiliarios y SIDA han puesto en marcha el primer barómetro inmobiliario, el sentimiento del mercado de los profesionales inmobiliarios. Y para analizar este estudio, que en esta ocasión se centra en el sector durante la etapa de confinamiento y en la evolución que se prevé del mercado en los 3 próximos meses, hablamos con José Manuel Fernández, él es subdirector general de Unión de Créditos Inmobiliarios. José Manuel, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Como comentábamos, se ha realizado un estudio, el primer barómetro inmobiliario, donde se analiza el sector inmobiliario en estos días que hemos vivido de confinamiento. Para hacer grandes titulares, ¿cuáles serían las conclusiones a grandes rasgos? Ahora después iremos analizando que se extraen de este primer barómetro. Bueno, pues para mí el gran titular sería pues que los profesionales del sector inmobiliario están mostrando optimismo ante lo que va a ocurrir en las próximas semanas y meses. Uh-huh. El periodo de recuperación lo ven con optimismo, lo ven que va a ser rápido. Desde luego, en el momento en que se hizo la encuesta, prácticamente todo el territorio nacional estaba en confinamiento. Uh-huh. Y salvo algunas provincias que ya habían abierto, pero el grueso del mercado seguía en confinamiento. Y ya se vislumbraba que bueno, pues por el número de llamadas, por el interés que estaban mostrando los clientes del sector, parecía que esta primera etapa de vuelta a la normalidad, pues que iba a ser muy positiva. Y de hecho, pues parece que lo está siendo, al menos en estas 2 primeras semanas. Uh-huh. Hablamos de que ahora estamos andando todos hacia lo que se llama esa nueva normalidad, y tú apuntas que parece, ¿no?, que el sector lo vive con optimismo, pero me gustaría ver cómo ha sido el comportamiento del usuario en estos meses que hemos pasado de confinamiento, porque supongo que como ha ocurrido en otros, o prácticamente en todos los sectores económicos, la paralización de la actividad supongo que ha provocado cifras de caídas en clientes importantes, ¿no? Sí, la verdad es que el barómetro muestra esto claramente, sobre todo la gran caída que ha habido, pues desde el número de visitas, lógicamente si no se ha podido realizar, pues han caído en picado. El número de ofertas también, es decir, es un producto, el inmobiliario, que si no se ve no se compra. Es decir, la gente tiene que ir a ver una casa pues para poder pasar una oferta, para decidirse por comprarla, y lógicamente en estos 2 meses y medio pues esto no se ha podido producir y se ha notado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, yo creo que los inmobiliarios han demostrado muchísima agilidad en adaptar sus procesos, en seguir activos. Yo creo que se ha trabajado muy bien la cartera de clientes que tenía cada inmobiliaria. Se han gestionado bastante bien la entrada de nuevos clientes, lo que llaman leads, las entradas a través de los portales y de los diferentes anuncios que gestiona cada uno, para tener esa demanda muy bien controlada. Y la realidad es que pues en el momento que han podido abrir y poder empezar a realizar visitas, pues en su inmensa mayoría los agentes inmobiliarios lo han hecho, han abierto sus oficinas, han empezado a visitar inmuebles con sus clientes, que para eso ese trabajo previo que habían estado haciendo durante el confinamiento pues les ha venido fenomenal. Uh-huh. Y yo creo que también otro punto muy positivo que yo he notado en muchas charlas con profesionales ha sido la enorme adaptación que han hecho tecnológica. Uh-huh.
han seguido trabajando con sus equipos, han tenido videoconferencias con sus clientes, es decir, han adaptado muy bien sus procesos para adaptarse a esta famosa nueva normalidad. Sí, la verdad es que todos los sectores se han visto obligados, ¿no?, a esta adaptación hacia el mundo digital. Es decir, el sector inmobiliario se había dicho siempre que se trataba de un sector muy tradicional, pero en los últimos años había provocado, ¿no?, grandes cambios hacia el sector tecnológico, y supongo que durante estos 2 meses de confinamiento, 2 meses y pico, se ha tenido que acelerar, ¿no?, el proceso. Bueno, ha sido tremendo. O sea, yo sinceramente creo que casi todos los sectores nos hemos adaptado, pero en particular el sector inmobiliario, bueno, pues es que pues las nuevas tecnologías vienen pegando duro, y esto va a requerir una adaptación de todo el modelo comercial del agente inmobiliario clásico, ¿no? En los últimos años han desarrollado PropTech, empresas que gestionan clientes de forma masiva a través de Internet, con una fuerte inversión en publicidad. Realizan a través de tecnología, pues desde visitas virtuales, pues todo tipo de simulaciones, realidad virtual para ver inmuebles. Hay un montón de tecnologías que se empiezan a adaptar al sector, ¿no? Y las inmobiliarias tradicionales pues las han ido adaptando a una velocidad que a mí personalmente me ha sorprendido, ¿no? De hecho, el haber hecho este barómetro, precisamente lo que buscábamos es primero anticipar lo que pueda ocurrir. Es decir, las estadísticas oficiales de compraventa de viviendas siempre llevan pues de 2 meses entre 2 y 3 meses de retraso. O sea, no podemos saber a mes de mayo tendríamos información de lo que ha ocurrido en febrero. Entonces, en un periodo tan convulso que cambia todo tan rápidamente, pues lo importante es tener información pues lo más cercana posible a la realidad. Entonces, al final esto no puede ser de otra forma que a través de lo que llamamos el sentimiento de mercado. Es decir, qué es lo que sienten los agentes inmobiliarios, sus sensaciones con respecto a lo que está pasando y lo que va a pasar de forma inmediata. Y ellos están todo el día con clientes, saben si la demanda está fuerte, si los vendedores van a seguir vendiendo, si hay perspectivas de variación de precios, o las ha habido o las va a haber en el futuro inmediato. Entonces este es el estudio que hemos hecho, y bueno, pues la participación de 1.120 agentes inmobiliarios nos da una muestra estadística con una fiabilidad enorme y muy dispersa en todo el territorio nacional. Y sobre todo lo que queríamos también es, bueno, pues de alguna forma contrastar las opiniones y todo lo que se ha publicado, muchas veces por especialistas, entre comillas, como digo yo, que se sientan delante de su bola de cristal y dicen que los precios van a bajar un 15 o un 20 o van a subir un 10, pero sin fundamento, yo digo muchas veces, pues a través de esa consulta a la bola de cristal, imaginando y especulando, en muchas ocasiones, pues toda esa información yo creo que perturba el mercado y yo creo que no es fiable, por muy especialista que sea uno. Al final está muy sesgado por el territorio donde trabaja y 1000 cosas, ¿no? De ahí que hacer una encuesta amplia y variada con todo tipo de profesionales y con la respuesta que hemos tenido, pues yo creo que yo diría que son los datos probablemente más fiables que nos podemos encontrar en estos momentos. Vamos a ir por partes viendo estos datos. Primero te he preguntado por el tema de los clientes, cómo habían reaccionado o cómo ya se habían movido en estos 2 meses y pico de confinamiento. Pero si hablamos de la cartera de inmuebles, ¿se ha visto afectada por este parón de actividad? No, la cartera de inmuebles actual no ha variado sustancialmente. Hay muy poca variación. Ya te digo que lo que ha caído mucho es la actividad relacionada con la demanda. Es decir, todo lo que requiere pues iniciar el proceso de compra, primer lugar una visita al inmueble, seguido de pues pasar una oferta o incluso cerrar una operación, ahí es donde se nota en el barómetro que ha bajado muchísimo. Pero
sentido común, lógicamente. Sí, claro. Y ahora hablemos de los precios, porque como tú bien dices, nos llegan informaciones de todos lados, ¿no?, que apuntan que va a haber un frenazo en las compras de inmuebles, que esto va a provocar la bajada de los precios de venta, que los precios se van a mover muchísimo en estos próximos meses. Centrándonos en el precio, ¿cuáles son los resultados que nos aporta este estudio, este análisis que habéis hecho? Pues mira, en relación a los precios, hemos preguntado sobre cuál es la percepción de variación de precios que ha habido durante el confinamiento y cuáles son las expectativas para los 3 próximos meses. Respecto a la variación en este periodo, casi nula. No ha habido variación. La gente tampoco está con la urgencia extrema de vender en un periodo tan difícil como este, como para tener que bajar el precio de forma significativa. Entonces, la percepción, insisto, de los profesionales es que los precios no han variado. Y respecto a las perspectivas, pues yo diría que se prevé un ligero decrecimiento. O sea, una ligera bajada de precios, pero muy, muy moderada. De hecho, la gran mayoría de las respuestas están en estabilidad en los precios y con una tendencia, digamos, un poco hacia la bajada. Pero no hay perspectivas de grandes correcciones en los precios. Más bien, si tuviera que poner una cifra, que es muy arriesgado, ya te digo, porque esto no deja de ser percepción de mercado y la pregunta no era una pregunta cerrada, es decir, dime qué porcentaje va a bajar, sino los tramos en los que crees que se van a mover los precios. Entonces, entre estabilidad, que es, digamos, que sería un más menos 5%, y ligero decrecimiento, que sería entre un 5 y un 10%, es donde se sitúa el mayor número de respuestas. Entonces, si me pides una cifra, pues yo diría que podríamos apuntar hacia una reducción en torno al 5%, no más de eso. Y si hablamos porque estamos hablando de la compraventa, si hablásemos para también hacer un pequeño apunte de este sector, si hablásemos del mercado de alquiler, ¿va también mantener esta estabilidad como parece que va a mantener el sector de la compraventa? También las preguntas las hacíamos en el doble sentido, es decir, porque lo que tenemos luego es la segmentación de si los agentes inmobiliarios en general trabajan los dos mercados, a las dos actividades, ¿no? Entonces su respuesta era genérica. Lo que pasa es que sí que tenemos la pregunta de segmentación de si mayoritariamente están dedicados al alquiler o a la compraventa, ¿no? Sí. Y en ambos se ha comportado igual. La respuesta ha sido muy, muy similar. No hay variaciones en esa segmentación. Tanto los comportamientos de los alquileres con las cifras que yo te he dado y las respuestas orientativas hacia tanto en una actividad como en otra son muy similares. Entonces podemos deducir que el sector inmobiliario, a raíz de las respuestas y del resultado que se obtiene de este informe, ve que en los próximos meses una situación optimista, ¿no?, del sector, lo podríamos llamar así. En principio parece que no va a haber descalabro en el sector y que se van a mantener las cifras y que se va a poder salir adelante en el sector inmobiliario. Sí, de hecho, la última de las preguntas del barómetro, nosotros hemos intentado que sean preguntas fáciles de responder, con respuestas cerradas, y en concreto han sido 16 preguntas las que se han hecho. O sea, ha sido una respuesta, pues, de esto, lo que sientes, responder lo que estás sintiendo en ese momento, ¿no? Y la última pregunta es sobre el optimismo en el mercado. Y era exactamente, ¿cuál es tu grado de optimismo con respecto al futuro? Y la valoración en una escala del 1 al 10 es del 6,7. Es casi un notable.
cuando todos sabemos que, bueno, hombre, a ver, no somos todos tan optimistas como valorar algo como de un 10 o un 9. O sea, las valoraciones siempre están en ese entorno, moviéndose en cifras intermedias, ¿no? Uh-huh. Pues, pero una valoración en este momento concreto de un 6,7, pues yo al menos con todos los especialistas en estadística que he consultado lo consideran muy positivo. Es una respuesta que demuestra claramente un optimismo moderado. Uh-huh. Pero vamos, tirando a bueno. Uh-huh. Y si hablamos ahora en concreto de las inmobiliarias, de las empresas del propio sector, llevamos ya un tiempo, ¿no?, hablando con diferentes sectores para ver cómo han afrontado ellos estos 2 meses de confinamiento y cómo están afrontando esta desescalada que ya hemos iniciado, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido directamente en las empresas inmobiliarias este parón de actividad? Porque no sé si ha habido muchas que se han visto realmente muy muy afectadas con su plantilla, si hay muchas que han tenido que enviar trabajadores a ERTES. ¿Cómo ha vivido las inmobiliarias este parón de actividad? Pues mira, ahí sí que durante estos 2 meses sí que ha habido bastantes ERTES. Uh-huh. El sector inmobiliario, buena parte de la actividad sabes que es de actividad de calle, ¿no? Sí, de captación, y luego también venta de inmuebles que requiere pues desplazamientos, visitas, atención de clientes. En un periodo de confinamiento, pues lógicamente pues actividad se ha reducido a cero. Entonces las empresas inmobiliarias, que son en general tamaño, yo diría que pequeño, es uh-huh, decir, en torno a, yo diría que el promedio podría estar entre 4 o 5 trabajadores, pues la gran mayoría de ellos han hecho ERTES. uh-huh. Pero también hemos preguntado sobre si en las próximas semanas prevén la reincorporación o la totalidad o parte de esos equipos, y la sorpresa ha sido mayúscula también, porque la inmensa mayoría de ellos están previendo la reincorporación completa de los equipos Uh-huh. al estado previo a la pandemia, lo cual es una señal también inequívoca de que lo ven claro, es decir, que ven que la actividad se va a recuperar rápidamente y que van a necesitar pues al menos el mismo número de personas que tenían hasta justo antes de iniciarse todo esto, ¿no? Bueno, esto es una buena noticia, que se puedan reincorporar todos los profesionales. Noticia, sí. Además, supongo que cuando se inició esta alerta sanitaria se frenaron todas las operaciones, y aquellas que quedaron, por decirlo así, a medio gestionar, se han tenido que retomar ahora todas poco a poco. Es decir, que se quedaron paralizadas en este periodo, pero que se tienen que ir retomando todos y cerrando todas aquellas operaciones abiertas antes de esta alerta, ¿no? Sí, hay 2 cosas. Primero, que la actividad no bajó a cero, porque piensa que las notarías han seguido abiertas, y para todas las operaciones financieras, uh-huh, incluso cuando las compraventas necesitaban o requerían una hipoteca, ¿sí? Se han podido firmar. Uh-huh. Se han podido firmar. O sea, si tanto vendedor como comprador estaban de acuerdo, y lógicamente el banco, en el caso de UCI, que es la entidad que yo represento, uh-huh, pues nosotros hemos seguido firmando a lo largo del mes de marzo, abril y mayo, pero a un nivel, no te diría al mismo nivel de actividad, pero alrededor de un 70% de lo que veníamos haciendo en la situación previa. Es decir, no ha bajado a cero. Lo que sí se ha notado pues es lo que comentas, ¿no? Es decir, todos los procesos que no estaban suficientemente avanzados, donde el cliente no tenía tomada la decisión de compra o elegida ya la vivienda, esos son los que se han visto paralizados. Pero los que ya estaban iniciados, donde el cliente ya tenía pues elegido el piso, pues buscada también la financiación, buena parte de esas operaciones se han cerrado. Uh-huh. Claro. Y el resto, pues ahora mismo, a mí me consta que al menos estas 2 primeras semanas de vuelta a la normalidad, desde que las inmobiliarias están haciendo ya visitas de forma ordenada con sus clientes, están siendo muy, muy intensas. Uh-huh. Con lo cual la confianza
que tenemos todos es de que, bueno, pues que la reactivación sea rápida y que no haya caídas significativas de las operaciones que estaban ahí en el tubo, ¿no? ¿Cómo está siendo la desescalada para las inmobiliarias? ¿Podéis estar trabajando al 100%, evidentemente, limitados por las normas de movilidad que rigen en cada territorio, pero vosotros ya podéis trabajar al 100% en vuestra actividad? Sí, las inmobiliarias, primero que ya están abiertos, sí, en todos los territorios, porque digamos, la normativa y en cada fase también lo ha permitido, sí. ¿no? Si ven, lo que se está haciendo en general es con cita previa. Es decir, no están abiertas para aceptar ahí la entrada de cualquier cliente, sino más bien con cita previa, se han establecido en prácticamente todas ellas controles de seguridad, pues desde espaciamiento suficiente entre las mesas, limitación del aforo, todas prácticamente disponen de material para que cuando un cliente pueda entrar tenga sus mascarillas o sus geles desinfectantes. En definitiva, ahí ha habido una adaptación muy muy buena. Y luego, en cuanto a las visitas a los inmuebles, en fase 1 se han podido empezar desde la semana pasada. Sí. Y incluso en fase 0 en Madrid y Barcelona se pudieron empezar a hacer visitas desde la semana pasada, y en fase 1 ya se podía hacer, con lo cual pues algunas provincias llevan ya pues 2 semanas de incluso tres semanas de visitas ya a inmuebles, y en las grandes capitales desde justo la semana pasada, desde el lunes de la semana pasada. Entonces, bueno, en esas visitas, pues lógicamente también pues se han establecido prácticamente todas las inmobiliarias sus protocolos de visita, ¿no? Reducir el número de personas que puedan ir a ver el inmueble, cita previa, por supuesto, con el vendedor, para evitar que el propio vendedor esté en la vivienda cuando se realiza la visita. Entrar a las viviendas con guantes, patucos de estos de plástico, y mascarilla. En definitiva, yo creo que se ha pensado mucho. Es decir, yo creo que estos 2 meses nos ha dado mucho en lo que pensar, y la puesta en marcha ha sido, yo creo que ejemplar, y a muy buen ritmo. Pues José Manuel, ya para finalizar, ¿con qué mensaje, en este caso creo que será positivo, con qué mensaje quieres cerrar esta intervención, ¿no? Para describirnos cómo va a ser o cómo está siendo esta incorporación del sector inmobiliario, o ese camino hacia esa nueva normalidad, y cómo se prevé, ya para finalizar, que siga su curso el sector inmobiliario? Bueno, pues yo creo que tal y como demuestra el barómetro, hay ese optimismo, esa confianza en que el sector va a seguir a buen ritmo, y yo desde luego no quiero desmotivar a nadie. Es decir, el sector inmobiliario es un sector esencial en la riqueza de este país, y nos interesa a todos que se cumplan esos pronósticos positivos de mantener la actividad, incluso que pueda seguir creciendo. Entonces, vamos a hacer en cualquier caso esta toma de temperatura del mercado con mucha frecuencia. De hecho, este lunes se ha vuelto a lanzar las mismas preguntas para ver en 2-3 semanas cómo ha evolucionado, y lo vamos a seguir haciendo, especialmente en este tiempo convulso y de grandes cambios. Hay que tomar la temperatura como nos tomamos casi la fiebre, ¿no? Con frecuencia, para ver cómo va variando, ¿no? Entonces vamos a tener esa muestra y esa temperatura, ese barómetro de cómo se ve los cambios, pues casi a la semana. Entonces, bueno, pues ya te digo, yo lo veo con mucho optimismo. Y además es que deseo con todas mis fuerzas que sea así, porque nos interesa a todos que el inmobiliario empuje la economía.
Pues José Manuel, cerramos la entrevista con este mensaje positivo y te agradecemos mucho la participación en nuestro programa. Bueno, pues muchas gracias y gracias a todos los oyentes. Gracias a ti, un saludo. Adiós. Adiós, chao. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.